Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Al Aire Podcast. Hoy tenemos con nosotros a un artista que vive el arte desde todos los frentes, ilustrador, animador, músico y al parecer también entusiasta del ejercicio. Lo suyo no solo son los trazos, sino también las ideas que inspiran a otros a crear. Bienvenido, Joyce, qué bueno tenerte aquí en Al Aire Podcast. Un gusto, gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar aquí, pues nada, conocernos, seguirnos. A veces crear este tipo de lazos le permite como a uno tener de pronto más seguidores también, que conozcan un poco más el trabajo. Entonces me parece que es una buena oportunidad también para dar a conocer más y pues que la gente lo conozca a uno y pues uno también igual conocer más gente. Nuevos contactos, claro que sí. Hacer nuevos contactos, sí, nunca sabe. Mira que hace cuántos años nos conocíamos, Joyce, y yo no sabía que tú hacías este tipo de arte. Qué bonito todo lo que haces. Sí, es que yo soy como un poco introvertido en ese sentido, pero no, es que cuando uno lo conoce uno se da cuenta que tiene muchas características, por así decirlo, en común, pero realmente personalmente yo no soy como de mostrarme mucho ni como estar así, no, sino soy muy introvertido, ¿sí? Y yo lo que hago es simplemente conectarme a trabajar y ya, muy poco, por así decirlo, como sociable cuando se llega el momento. Y pues nada, me gusta que les guste el trabajo, mejor dicho, que me hayan tenido en cuenta para su podcast. Claro que sí, aquí está súper bienvenido. Cuéntanos, ¿quién es Joyce? ¿Cómo empezó ese amor al arte? Hijo de madre, yo que te dijera eso desde que yo tengo memoria, me acuerdo de... Siempre he sido eso, sí, siempre soy muy fanático a las caricaturas y a la televisión. Y yo me acuerdo desde muy niño, yo alcancé a ver los Thundercats, por ejemplo, Hanna-Barbera, digamos las caricaturas de Hanna-Barbera también desde niño, también igualmente desde que había TV Cablecito, vivía mucho tiempo viendo televisión. Y yo desde muy niño dije, madre, yo quiero hacer muñequitos, no sé cómo los hacen, no sé cómo es el proceso para llegar a ese resultado, y todavía uno sigue estudiando para hacerlo. Pero desde ahí, desde muy pequeñito, se me clavó esa idea de que yo quiero vivir de hacer muñequitos. Y pues ahí vamos intentándolo. ¿Recuerdas qué fue lo primero que dibujaste? Pues madre, esos son tantos contenidos. Me acuerdo cuando salió la primera temporada de Power Rangers, a mí me gustaba mucho hacer los Power Rangers. Los Caballeros del Zodiaco, me acuerdo muchísimo también, igual que yo. Antes de ponerse uno a crear sus propios trazos, uno copiaba. Y uno primero, todo artista ilustrador se debe considerar es primero un copión, o sea, tiene que copiar mucho para poder desarrollarse y no usar muletas, sino desarrollar su propio estilo. Entonces yo me acuerdo que lo primero que yo dibujaba fue lo que yo veía. Los Picapiedra, Félix el Gato, Tintín, había una serie de Tintín también que me encantaba, las primeras animaciones que me acuerdo que todavía se me quedan, los Caballeros del Zodiaco. Bueno, hablando de los Power Rangers, ya eso es más live action, pero también me inspiraban en el sentido de que pues, en el mundo real se pueden hacer cosas así, imposible. Pero entonces, digamos, a mí se me hace que desde niño uno siempre ha tenido como esa chispa, se le ha vendido la idea de que, pues madre, algún día uno puede hacer vivir de las caricaturas o vivir del arte, que todavía es complejo, pero igual ahí se puede. ¿Y tus padres, tu familia te apoyaron en este camino artístico? Sí, pues yo desde niño yo sabía que yo siempre he sido fanático de los dibujos y también porque ellos veían a mi abuelo paterno. Él le encantaba dibujar, él se la pasaba mostrándome a mí imágenes de animales porque él le encantaba mucho Naturalia, este programa, y él hacía animales, le explicaba uno detrás de los dibujos, este cocodrilo le gusta comer no sé qué y se la pasa en las riberas del Magdalena, algo así. Entonces detrás de eso había como una historia y pues a él le encantaba mucho la chocolatina Jet, entonces él también de ahí él coleccionaba eso. ¿De sus láminas? Las láminas de los animales. Y desde ahí, desde muy pequeñito, como que se vendió esa idea, ese clic de que, él le gusta dibujar también, y me imagino que eso se pasó por generación a la siguiente generación. Pero ellos desde pequeñitos sí ya sabían que yo tenía esa vena. Que ya tenían los genes artísticos. Sí, yo creo que eso viene, me imagino que en ese caso de la sangre, no sé a qué atribuirles, pero viene de genes artísticos, sí. ¿Tú eres de Bogotá? Sí, yo soy de Bogotá. ¿Cómo influye la ciudad en tu manera de crear? Hijo de madre, eso es otro de las aventuras que uno tenía cuando era niño. A mí me gustaba mucho ir al centro con mi mamá a hacer vueltas, por así decirlo, porque me encantaba ver los edificios. Uno pasaba por la 10ª y uno veía esos edificios y me acordaba de los Power Rangers, me acordaba de las Tortugas Ninjas, me acordaba de la máscara también de la serie, que usted siempre veía en las viñetas y se veía uno en las series.
la construcción de los edificios, los escenarios, o sea, me encantaba mucho eso, y a mí se me hace que la ciudad o sea, sirve como fondo para poder contar una historia, para poder contar algún universo, para poder contar todo un contexto social. Entonces a mí se me hace que pues el primer, como te dijera yo, el primer mundo conexión es con la ciudad. Y también porque yo coleccionaba figuras de acción y también hacía mis figuritas, compraba las figuras de los muñecos, y con mis primos y con mis amigos hacíamos las ciudades de acción, y los muñecos pasaban entre las ciudades, pasaban ahí entre ellos y derrumbaban, y tenía un Godzilla grande que destruía, pasaba por las ciudades. Entonces como que siempre ha sido esa idea de que la ciudad puede ser un contexto interesante para llevar, o sea, te crea, historias. O sea, nuevos escenarios te crean. Sí, uno se crea escenarios mixtos con cajas de zapatos, cajas de betún, todo eso. Hacía uno en las mismas ciudades, eso sí me acuerdo muchísimo de referente a la ciudad. O sea, pero siempre estuvo ese camino del dibujo, de creemos por este lado, hagámoslo. Sí, o sea, pues es como la única manera que uno tiene de decir algo, ¿sí? Uno, como le digo, uno de artista siempre es muy retraído, y los artistas suelen ser muy retraídos, muy en su mundo, que les hace difícil hablar así normalmente. Entonces yo siento que más que eso es un arma no, sino un lenguaje para usted decir lo que siente, y el dibujo se convierte en eso, el dibujo, la lectura, sea la música, sea lo que sea, se vuelve como un lenguaje para usted poder enfrentarse al mundo, enfrentarse a una realidad. Entonces la manera como usted lo desarrolla y como lo ve, así mismo se hace usted entender en ese mundo, se hace usted comprender dentro de ese contexto. ¿Y tú estudiaste algo relacionado con animación? Sí, de hecho sí, todavía sigo estudiando, eso es como lo último. O sea, siempre se me ha hecho que la animación es como la cúspide de todo. Yo desde niño me acuerdo que me decían, ¿usted qué quiere ser grande? Yo quiero hacer animador de caricaturas. Pero uno piensa que eso es ya, uno coge el lápiz y hace un dibujito en un cuaderno y llego con las hojas y así, y ya, eso es una animación. Y ya salió. Pero no, eso es mucho, eso es todo una industria, por así decirlo, es algo muy complejo, y pues todavía me considero que después de más de 20 años, 25 años, desde que tengo memoria haciendo, todavía no logro hacer la obra maestra que quiero así, por la cuestión técnica, por la cuestión del presupuesto, por la cuestión de muchas cosas. Pero a mí se me hace que la animación es la cúspide dentro de lo que es el campo del dibujo y la ilustración, porque se mezcla todo, o sea, todo está ahí. El día de hoy nos trajiste varios de tus trabajos. ¿Cuál es el más antiguo? Enséñanos de este mundo que está en estas cartillas. Digamos, este es el primero que yo saqué, esto es 2014 más o menos, que yo comencé a trabajar, 2013, 2014, y es más como una manera de condensar una frustración de un amor no correspondido, por así decirlo. Le puse 200 Days of Blue, hacer la referencia directa a la película de 500 días con ella, con Summer. Algo así parecido pasa con la historia de una comedia romántica, algo así, pero entonces le permite a uno explicar qué pasó acá, qué me sucedió aquí en este primer enamoramiento, qué pasó en este romance. Como tratar de canalizar ese capítulo o episodio de la vida que en su momento fue muy frustrante, pero pues después fue prácticamente un aprendizaje. Entonces más o menos yo lo que logré hacer fue el primer cómic. De hecho tiene errores, no sabe, pero pues es como es el primer motor que me impulsó a hacer algo. Yo antes hacía caricaturas para periódicos, hacía ilustraciones, digamos, para trabajitos que he tenido por ahí sueltos, pero ya de tú coger una historia, coger un motivo, una sinopsis y un hilo conductor, creo que este fue el primero que yo hice acá, así me hemos dicho. Ya como para meter la historia, que personajes, que escenarios, que un fondo, que cada personaje siguiera una historia. Entonces digamos como que, digamos aquí lo que sí es de la ciudad. A mí me encantan esas tomas de las panorámicas de la ciudad. Entonces también eso es una mezcolanza de muchísimas cosas para poder llegar a realizar este producto. Y eso que no lo considero el mejor, yo puedo hacer muchas mejores cosas, pero por lo menos sí es un pilar para uno poder avanzar hasta el siguiente nivel, que es hacer algo mucho mejor. Claro, uno no nace aprendido y por algo tienes que empezar. Eso siempre es así. ¿Algunos de los personajes son reales? De este primero sí son reales, pero entonces si les cambio el nombre, pues me imagino que para evitar cuestiones legales o algo así. Igualmente también eso es un alter ego, o sea, uno siempre crea un personaje, un alter ego que uno quisiera hacer, pero por contextos sociales y contextos de donde usted está no puede hacerlo, no puede desarrollarlo.
Entonces, digamos, uno tiene todos los que hacen ese tipo de contenidos, animación, algo así, siempre tienen un personaje que tiene todos los poderes que usted quisiera tener, pero que no tiene aquí en la vida real. Eso es más o menos como yo vería eso que me preguntas. ¿Cómo sigues tú ese proceso creativo? Madre, eso es como que uno es como una esponja. Creo que decía, me acuerdo mucho esta frase de Diana Uribe en uno también de los podcasts que ella decía, que ella admiraba mucho a los Beatles en su época porque decían que ellos eran unas esponjas que absorbían todo lo que había en su contexto. Y para usted ser un artista trascendental, usted tiene que ser muy absorbedor de todo, contenidos musicales, lo que te decía, la misma arquitectura, uno con el gusto de las ciudades, que quiere replicar esta ciudad, no sé qué, uno que tiene que estudiar arquitectura mínimamente para que se vea bien una escena. Música, libros, tiene que consumir mucho libro para poder llenarse de referentes. Entonces a mí se me hace que uno de artista tiene que ser muy absorbedor y un mutante, no puede quedarse uno en el mismo punto, tiene que convertirse y transformarse y seguir escalando en algo mucho mejor, mucho más complejo, pues para que trascienda, o si no nos quedamos atrás. Mira que va haciendo dibujitos en el cuaderno del colegio, ahí seguiría, ahí estarían todavía olvidados, guardados ahí. Entonces a mí se me hace que uno tiene que transformarse y ser un mutante de acuerdo a que el contexto en el que usted esté, mejor dicho. Yo aparté esta cartilla, Joyce, porque fue la que más me impactó por su portada. Háblame del personaje, ¿quién es? ¿Cómo llegó a ti esta idea? Esto también es lo que se puede decir un alter ego, pero la idea sí me acuerdo que es algo que sucedió en el barrio, más o menos, bueno, eso es como no el spoiler, pero sí le sucedió a una persona, a una mujer. Y lo que yo hice fue, me acuerdo que en ese momento estaba muy la película esta de Jordan Peele, Get Out, y me acuerdo que este personaje, el principal, el que hace Kaluuya, me olvidé el nombre de él queda atrapado dentro del cuerpo y lo manipulan. Y él lo pueden mover y le pueden. Y me acuerdo que el plot era así: que él queda dentro del cuerpo y la otra persona puede disponer del cuerpo de él y él estando ahí. Entonces me acuerdo que mucho que la portada, me encantó la portada, él también así como todo asustado con la vista. Y yo dije, no, esta portada es muy llamativa y también la usé para este cómic. Ya como tal, la historia como tal, el plot como tal, tira a ser suspenso y tira basado en una historia real. Y pues de todas maneras también estamos hablando del cuarto cómic, eso fue más o menos 2017 que yo terminé, 2018 que lo edité y todo eso. De hecho también quiero hacerle como decirlo así, la transmedia a una animación. Yo en mi canal estoy haciendo un proyecto de animación Cutout y el primer teaser que yo hice fue el primer capítulo de este cómic. Eso fue el que yo logré sacar, digamos, para poder avanzar en el siguiente nivel del taller de animación que estoy haciendo. No lo he terminado porque lo que digo, a nivel técnico la animación requiere mucho y hay cosas que todavía me faltan a mí todavía por aprender, pero entonces el cómic como tal viene la idea de una vivencia real que le sucedió a alguien en el barrio, mejor dicho. Y estás perfeccionándole en tres detalles. Y estoy perfeccionando sobre la animación, porque pues la animación le va a permitir a uno buscar un posible inversor, no sabe, de pronto que llegue más gente, algo así, o alguien que se quiera sumar al proyecto. O sea, bueno, eso siempre es como tratar de saltar entre disciplinas. Ser transmedia es el ejemplo que escuché por ahí, mejor dicho. Detrás de cámaras hablábamos que tienes un dibujo que es especial para ti. ¿Cuál es ese dibujo y por qué es especial? Madre, dibujos hay hartos, o sea, especiales. Bueno, a mí no me gusta enamorarme de un dibujo en especial, pero digamos sí. Hay trabajos en los que uno, desde lo técnico, lo visual, sea lo llamativo, le exige a uno muchísimo. Digamos, más que todo fue una convocatoria, digamos, es a lápices, la convocatoria Libro al Viento. De hecho, el poema hace parte de uno de los expresidentes que también era poeta, que a mí se me olvida el nombre en este momento, bueno, más o menos hablando de la época de Urdaneta y antes de la guerra de los 1000 días. Habla de un personaje que se enamora de alguien a lo loco. Y esta persona le dedica poesía, le dedica sonetos de canciones y este poeta lo narra de una manera tan linda para los niños que a mí me llamó mucho la atención en una parte de ese poema que dice que Calixto amanece en la banca tirado con su botella de trago, con su guitarra, pronunciando sonetos innombrables
y amaneció toda la noche, me han dicho que buscando a su Rebeca para que saliera, algo así, no la escucha, no lo escuchó, no lo vio, o sea, simplemente lo negó. Entonces me gustó mucho pues como tal la idea, se me quedó en la mente, y lo que hice fue hacerla, pasarla a limpios y terminar y empezar a editarla. Tengo esta versión original, que esta es la primera, y tengo el otro cuadrito que es para enmarcarlo. Eso lo tengo también cuando ya llegue el momento de hacer exposición, lo tendría para enmarcarlo y a la venta. Lo que le digo, desde la parte técnica me encantó porque no lo deja uno seguir en el mismo nivel, pero en este caso por la perspectiva de un punto y el plano y el contraplano, digamos, de arriba, lo que le permite a uno pues apreciar detalles como el gatico, la persona aquí mirando, todo apunta hacia este personaje Calixto que está ahí como tirado, llevado de la inmunda de la nada. Pero entonces yo cada trabajo que trato de meterle siempre trato de ir un poquito más allá. Perspectiva de un punto de vertical, por ejemplo, creo que ya la pasé y siento que ya no me queda mal. Quisiera hacer de 3 puntos, tipo ojo de pescado, tipo otro tipo de cosas. Cada vez quiero meterle más cosas a un dibujo que hago, pero por lo menos sí, a nivel técnico se me hace que cumplió con las expectativas de lo que buscaba ese. Es que es hermoso. O sea, entre más lo miro, más detalles le encuentro. Uno ve el gato, las tejas con tanto detallito, sus grietas. Es muy muy bonito tu trabajo. A uno le recomiendan que no se enamore del trabajo de uno, porque es que pues la idea es que uno, o sea, pues eso ya es otra cuestión de uno poder vivir de esto. Uno tiene que soltar las ideas y listo, que se paguen por ellas mismas, o que el estudio o que la persona que sea que use el trabajo ya. Pero entonces se me hace que el trabajo es así, o sea, si uno quiere sobrevivir de eso, uno no puede enamorarse de las ideas. Tiene que, bueno, sacamos esta, ahora vamos por otra mucho mejor. Quedó muy linda, pero viene otra. Pero tiene que venir otra, sí, eso es la cuestión, no quedarse como ahí, no quedarse atrás, mejor dicho. Iniciaste con dibujos a lápices y hoy en día el mundo ya está como más digital. ¿Cómo has empleado esa animación digital? La animación, cuando yo descubrí, por ejemplo, lo que te decía de los cómics, yo hacía también era puros tiras cómicas, o sea, tipo Olafo, pero en cuadernos de colegio. Y uno descubre, por ejemplo, las herramientas digitales, pues madre, como el Photoshop, el Illustrator, y uno se da cuenta que eso no tiene fin. Hay mucha manera para usted meterle cosas. Ahora, en la cuestión digital, y si estamos hablando de óptica, de la animación, hay mucho más contenido. Lo que permite el arte digital ahorita en este momento es empaquetártelo, dejarlo muy bonito para que un cliente se enamore de él y te lo pueda pagar bien, ¿sí me entiendes? Entonces se me hace que es una gran ayuda. En este caso la herramienta digital sí se puede servir como ayuda, porque lo que hace es mejorar mucho el producto y hacerlo muy llamativo para que más gente pueda llamarle, pueda invertirte o pueda verlo y simplemente apreciarlo. O sea, me parece que lo digital es algo importante en este campo actualmente, y es algo, me imagino que es un parteaguas trascendental, como así decirlo, la IA, pero la IA ya es otro discurso diferente. Pero apoya. Sí, como apoyo sirve. Lo que no sirve es como resultado final. O sea, debería ser parte del proceso, pero no como final de algo la etapa. Para mí todavía sigue siendo, pues a mí me encanta que todas las cosas sean orgánicas, que todavía uno pueda disfrutarse de un buen trazo en lápiz, que pueda uno poder disfrutarse todavía de una buena historia escrita por una persona, ¿sí me entiendes? Pensante, sí. Todavía no le tengo como, sí la uso, yo las he usado como tal, pero que te digo, que hagan parte del proceso y no que hablen por mí, no que me usen a mí. Eso es lo que yo como que trato de tener cuidado con las IAs. ¿Cuáles son esas herramientas digitales que usas en el día de hoy? Yo, por ejemplo, ahorita en este momento estoy muy enamorado del 3D. A mí me encanta mucho el modelado, la animación. De hecho, la otra semana arranco un diplomado de 3D, porque yo el año pasado, el proyecto que alcancé a pasar para poder graduarme, me pedía 3D, y el rigid, por así decirlo, o aparejamiento, que es cuando tú mueves los muñequitos así tipo Pixar. Entonces eso me quedó muy básico, muy complejo, y se me hizo, o sea, eso es una herramienta que hay que empezar a dominar más a fondo, y por la cuestión técnica que es. Pero a mí sí me hace que ahorita la herramienta que me gusta bastante es el 3D, o sea, siento que voy a pasar un buen tiempo ahí dándole. Joyce, por ahí hemos visto en redes que has estado dando talleres, formaciones. ¿Qué te motivó a compartir ese conocimiento? Bueno, primero que todo, el dinero. Se suele pagar muy bien por la hora cátedra y por enseñar, ¿sí?
Yo dicto clases, hombre, como desde 2012, 2011 fue la primera vez que yo empecé a dictar clases. También me llevó otro compañero, porque yo era muy nervioso, o sea, hablar frente al público, todo eso nos pasa un poco similar, el pánico escénico. Pero uno empieza a perder el conocimiento cuando uno empieza a saber de lo que habla. Amar lo que usted habla y a saber lo que habla. Yo ahorita yo puedo trabajar frente a un público de 90 personas, como también puedo trabajar con una sola persona y voy a sentirme igual de fluido. En esta cuestión, digamos, de la enseñanza, más que repetir, digamos, porque es que los profesores actualmente les gusta repetir y repetir lo que dice un libro, es más que lo que me sirve a mí, que quizá le pueda servir a usted, pero que usted empiece a trabajar solo. Ahí es como dice el dicho, a mí me gusta no darles el pescado, sino enseñarles a pescar. Entonces, digamos, en este caso, yo no me considero profesor, soy más tallerista, conozco y doy cosas desde mi conocimiento, desde lo que yo he hecho, y a las personas les sirve, puede que no les sirva, puede que sí, pero eso aplica mucho más al contexto y a lo que ellos buscan en este campo artístico. Entonces, a mí sí me hace que la formación, o uno puede mejorar el talento de una persona o totalmente dañárselo. Eso lo da mucho también, un poco también la metodología. Igual eso lo he ido aprendiendo a través de los años, en el camino, mejor dicho, cómo aplicar y que la gente me entienda mejor lo que quiero decirles. Sí, es como mostrar tu experiencia para que muchos también avancen en ese tema. Sí, claro, sí, mejor. ¿Cómo ves el movimiento artístico actual en Colombia? Mi madre, en Colombia, o sea, no hay industria, bueno, todavía no, por lo menos en animación, por lo menos en cómic y por lo menos en ilustración, la gente anda muy separada en sus cuentos. Lo que yo decía al principio, que el artista suele ser muy introvertido y muy en su mundo, muy en su cuestión, pero por ejemplo andan muy separados con la cuestión, digamos, de las IA, digamos, de lo digital. Uno ve, por ejemplo, los tatuadores, ellos no tienen un estándar al momento de cobrar, entonces una persona cobra menos, otro puede cobrar más. Entonces, digamos, no hay industria por muchos puntos, pero también porque no hay unidad. Los artistas suelen ser muy separados, y yo me he dado cuenta con los años de que uno solo no puede con algo tan grande. Uno tiene que tener alianzas estratégicas, uno tiene que tener gente que conozca su trabajo, gente que también sea muy buena en lo que usted está, y empezar a delegar funciones para que los proyectos salgan adelante. Pero la lucha, digamos, puede ser la lucha de los egos, la lucha de la misma necesidad de las mismas personas, que los proyectos no salen adelante, cosa que, por ejemplo, totalmente contrario no pasa en Japón, no pasa en Estados Unidos con el manga, con el anime. Los proyectos se hacen y todo el mundo va atrás de una idea, pero aquí la gente se prefiere irse por los bordes, por las esquinas, y no trabajar en la idea, y ya simplemente se abandonan los proyectos, y muchos proyectos se van abandonado también por cuestiones de que los artistas no tienen muy buenas relaciones socioemocionales para trabajar en equipo. Somos en nuestro campo, nuestro equipo, y no nos interesa lo que nos digan, nos ponemos los audífonos y no pasa nada, cuando no debería ser así. Uno debería estar con una muy buena comunicación y sobre todo con un equipo de trabajo. Pero sí, lo que tú dices, por lo general uno ve el artista que está solo, dedicado a lo suyo, y puede pasar días, hojas, y siguen ahí dedicados. Sí, eso se desconectan totalmente del mundo, pero no puede desconectarse de la realidad, y sobre todo cuando hay problemáticas tan graves. Hay que tener conciencia de que uno está acá y que uno tiene que responder a ciertas normas, parámetros, leyes para poder subsistir acá, mejor dicho, en esta realidad, en este contexto social. ¿Y a ti te ha pasado que te desconectas? Me pasaba, en una época así me pasaba, y uno se sentía único, y yo soy yo, y no me interesa el resto del mundo, no, o sea, no pasa, porque eso pasa. Y cuando usted está arrancando de artista, sí, usted suele ser primero que todo muy, lo que yo decía, muy hiperactivo, y usted no sabe hablar con la gente, no sabe expresarse, y usted que se expresa por medio del lápiz, por medio de la guitarra, por medio de la escritura, pues, o sea, no sabe, ese es su lenguaje. Pero llega un punto en el que usted se queda estancado, sobre todo cuando usted quiere vivir de esto. Si usted quiere vivir de esto, usted tiene que saber cómo hablar con la gente, cómo relacionarse y cómo vender su arte, para que este arte se vuelva comercial y se vuelva rentable para ustedes, para su familia, que sean los proyectos que usted tenga. En esos momentos que te desconectabas, ¿cuál era tu polo a tierra? Hijo de madre, un ejemplo, cuando uno dura días haciendo un proyecto, ¿qué es lo que me despierta? Que hay que comer. Tengo hambre, madre, tengo que ir a cocinar, tengo que buscar algo para poder vivir, y si no comes, pues hermano, empiezas a tener problemas estomacales, empiezas a tener problemas de sueño, por ejemplo, empiezas a tener otro tipo de cosas. Entonces a uno empieza a despertarlo por la tierra, me imagino que es la salud, tanto física como mental también, porque también hay otra cuestión de que uno no puede quedarse todos los días en el mismo espacio encerrado, o sea, eso también hace daño, eso también. Ver las mismas cuatro paredes. Algo así.
O sea, no, las ideas y el arte, por así decirlo, tienen que fluir. También de esto es salir, también de usted lavar la loza, también de irse a hacer ejercicio, también de ir a caminar, también, o sea, uno tiene que también igual vivir la vida, uno no tiene que dejar de que el trabajo se le coma a usted la vida, tiene que tener equilibrio sí o sí. Ahora que nos nombras lo de hacer ejercicio, por ahí nos enteramos que te fuiste hasta Villavicencio en bicicleta. ¿Cómo fue esa trayectoria? Mi madre, eso es algo, eso es una experiencia como que me dijera yo, lo hace sentir a uno vivo y como que vale la pena vivir. O sea, de verdad, hace rato no lo hacía porque yo duré como 18 meses, yo estuve enfermo en una época y me tocó pausar los ejercicios hasta que me recuperara. Y yo lo que sí fue la cicla, fue hace como 2 años que no hacía una ruta larga. Pero cuando uno vuelve a hacer ese ejercicio, ay, güey, madre, eso es como tan bacano. Llega uno otra vez nuevo el lunes a trabajar, con ideas nuevas, con vientos nuevos. Bueno, vamos a proponer, vamos a hacer tal guión, vamos a escribir tal cosa, vamos a diseñar tal cosa. O sea, a mí se me hace que ese tipo de cosas y rutas y la cicla, sea lo que, el ejercicio que sea, le ayuda mucho a uno a sobrellevar la carga diaria. La misma presión, la misma vida, el ejercicio le ayuda a uno como a sobrellevarla mejor y también para la salud, eso sí o sí es importante. Y el ver panoramas diferentes, ¿no? Pues claro, también, o sea, a mí me encanta salir de las ciudades más que todo para tomar fotos, tomar videos, tomar contenido, mejor dicho. Y también porque pues si uno busca referentes depende en el campo en el que usted se encuentre, porque si usted es una persona que dibuja fondos para cómics o para animaciones, usted necesita muy buenos referentes fotográficos. Entonces también eso también se puede articular con su trabajo, mejor dicho, salir a disfrutar del paisaje. Bueno, y hacer deporte de paso. Y hacer deporte, que es importantísimo. Bueno, todo esto del arte cuesta mucho, o esa es la percepción que se tiene. Sabemos que tienes por ahí una empresa. ¿Qué es Casa Crear? Eso es como mi emprendimiento. Es como mi emprendimiento, sí, lo que dicen es cierto, el arte cuesta, o sea, por lo menos hacerlo profesionalmente hay que ver una inversión. Si sea un equipo, así sea esta libretica cuesta, si sea el papel para imprimir cuesta, o sea, todo eso tiene un costo. Y Casa Crear nace hace 12 años más o menos, en la 80, es la idea de 3 amigos. Ellos dedicados a la música, yo dedicado a las artes plásticas, yo me dedicaba a los talleres, a las exposiciones colectivas también, yo invitaba a artistas para que expusieran en la academia. También ahí saqué mi primer cómic, que no es otro, es un proyecto que pasé con la alcaldía en ese momento, me lo aprobaron y yo edité las trajes de cómic, todo eso también lo sacamos de ese proyecto. Ya después se acabó el proyecto y ya todo el mundo para su casa, todo el mundo terminado, el lugar se cerró, quedamos así. Y yo quedé como a la intemperie, pero con ganas de seguir, porque eso no podía morir, o sea, esas cosas, o sea, aquí pasó algo importante, aquí hubo un conocimiento que se impartió, hubo un público que llegó, hubo un cómic que no lo traje, que quedó de resultado de esos talleres, que quedó de resultado de esas exposiciones, todo eso, entonces esto no se va a ir, o sea, esto no puede morir. Y la idea surge, digamos, de continuarla, para ya poder especializarme ya en algo muy puntual, que es el cómic y la animación. Siento que son 2 cosas que yo voy a tener de aquí en adelante el resto de la vida. Entonces para mí Casa Crear nace y se renace como un estudio para crear, para poder seguir creando y seguir trascendiendo en las herramientas digitales, en las herramientas análogas, sea lo que sea, y poder seguir sustituyendo como marca, mejor dicho. ¿Crees que en Colombia se valora ese arte digital? Es complejo, es difícil porque, digamos, si ahorita estamos hablando y tocamos el tema de las IAs, las personas nuevas, por ejemplo los artistas nuevos que llegan se van a sentir y se sienten muy desmotivados porque pues una empresa ya no prefiere contratar a un ilustrador, sino simplemente con unos prompts ya tiene una ilustración hecha y así sea calidad, sea no lo que sea, responde a las necesidades de ellos y es mucho más rápido. Entonces cada vez se vuelve mucho más precario para que los ilustradores consigan trabajo, les toca hacer otra cosa. A mí me tocó aprender inglés para poder subsistir y por lo menos poder vivir de la fiesta que es hacer arte, que para mí esto es una fiesta, poder sostener, mejor dicho, ese sueño. Entonces, digamos, uno ilustrador o ellos ilustradores tienen que empezar a tener más actividades interdisciplinarias para poder sostenerse, pero el arte aquí es muy complejo sostenerse. No imposible porque yo también conozco casos de gente muy puntual, pero muy puntual. Estamos hablando de unos 10, unos 20 personas que uno conoce ya, pero el resto, si hay unos 100 haciendo arte,
cada vez es más difícil y más por la cuestión que te digo de las imágenes generativas por computadora, que eso sí es un parteaguas, más que el arte digital, eso sí. ¿Qué opinas de ese impacto de la CIA sobre el arte? Es un arma de doble filo, por así decirlo, porque digamos hay gente que digamos como yo en mi caso y muchos conocidos, lo que hacen es usarlo para rendir procesos. Un ejemplo, ya no se usan storyboards para buscar referencias, que es una persona que se dedica a hacer eso, sino simplemente un prompt lo hace y te hace una previsualización de una escena que tú quieres llevar. Entonces, por ejemplo, ese trabajito o esas personas que se dedican a eso, me imagino que ya dentro de poco ya no se van a ver esos cargos, sino tienen que hacer otra cosa. Entonces, digamos, usarla responsablemente, y es como lo que yo mencionaba, es que haga parte del proceso para que pues tú como artista tengas tu vida. O sea, te das cuenta, por ejemplo, Akira Toriyama, él muere muy joven, es porque él se dedicó fue a dibujar y a ilustrar y sentado, y me imagino que él tenía muy malos hábitos, ¿sí? Entonces, sí me hace que en ese caso la IA nos puede dar un poquito más de vida, nos puede dar un poquito más de vida a nosotros para delegar funciones. Pero cuando ya uno ve las IAs, seguimos hablando de la Feria del Libro, que uno ve ya mucha piratería, ve el Superman editado no sé cómo venía, no sé qué, o ve el Guasón no sé qué hecho venía, algo así. Entonces ya a mí se me hace que ya se pierde el control, se descontrola, mejor dicho. En este caso ya se vuelve negativo, porque la gente, en vez de pedirle a un artista que te haga el dibujo de Guasón, algo así, un fan art, le prefiere decirle al man que hace IA que te lo vende por 3.000, 4.000, 5.000 pesos, y es un poco negativo porque se pierden oportunidades para gente nuevas, oportunidades laborales, y cada vez el arte se transforma, pero se transforma en la cuestión de que muchos pueden quedar desempleados. O sea, eso es lo complejo. O sea, el tema de las IA sí da facilidades, pero... Sí. Da facilidades, pero debería ser usado de manera responsable. O sea, no debería haber control de parte digamos, del gobierno también un poco en ese sentido, porque si pasa esto, pasa el ejemplo de las voces. Tú te das cuenta, en Estados Unidos hubo una protesta hace poco en Hollywood porque les estaban robando las voces a los actores y no les querían pagar nada. Y típico ejemplo, lo que hizo Saiban con Zordon, la voz de Zordon, que al personaje de los Power Rangers, el villano de los Power Rangers, al personaje le pagaron como $250 y él solo dijo unas 4 o 5 líneas, y la serie duró como 10 años, creo que duró 10 años, y él solo le pagaron $250 y la voz sí la usaron por 10, 5, 8 temporadas, algo así. Entonces a mí sí me hace que ese sentido, el uso de la IA es irresponsable. O sea, ahí no te está ayudando a ti nada, no le está ayudando nada a la persona que se esfuerza por la voz, que se esfuerza por estudiar, que se esfuerza por trabajar, por eso. O sea, se me hace que está siendo un poco injusto y un poco depredador también en ese sentido. Me hiciste acordar de una noticia que se presentó hace unos meses, que mucha gente se burlaba de una señora, no sé la verdad en qué país fue, que con inteligencia artificial creía que estaba hablando con Brad Pitt y que se iba a casar con él y que le enviaba plata y que, mejor dicho, le sacaron plata utilizando inteligencia artificial. Creo que he escuchado eso, sí creo que he escuchado eso. Pero eso ya escuché, es que también eso es lo peligro de las IAs, cuando ya llega la persona, el morbo, sí, porque yo me acuerdo que también hubo una noticia parecida, pero que habían fotos de Taylor Swift subidas de tono, algo así, ella tuvo que mandar y que, bueno, la cuestión algo así. Entonces ahí es cuando yo veo que ya el uso irresponsable, pero el uso irresponsable y excesivo ya de la IA ya va a dar a que eso pase. Ahora, si pasa eso con una persona famosa, ¿cómo será con alguien que no lo conoce nadie, con menores de edad, por ejemplo, así decirlo? Es que eso es complicado. Yo a las ideas les tengo como, las cogería con pinzas, con cuidado y con lupa, y para qué necesito, para qué puntual. Si usé en esta viñeta una IA, díganlo, listo, pongan las referencias y ya. Sea honesto y sea transparente, pero hay que tener cuidado. Igualmente vamos a ver gente que se va a creer artista IA, se va a creer IA, por dicho, eso se va a ver, porque eso es así, estamos en LATAM y en LATAM se puede ver de todo, por dicho. Y de hecho a muchos artistas musicales les han hecho canciones. Madre, y ahora en la música. A mí se me hace que está perdiendo mucho el alma, el espíritu. Para mí un artista es el que, pues, no sé, yo también puede que me haya quedado pausado en el tiempo, pero para mí un artista es el que coge la guitarra y compone las líneas y canta, o toca el piano y se esfuerza horas y horas tocando una melodía y aprendiendo de composición, de armonía, bueno, de todo en general.
Pero ahorita que una IA o que una máquina tú le des un comando y te haga eso y ya tú no tengas que hacer nada, o sea, es como quedarnos así hablando en un podcast sin hacer nada. O sea, es como si yo estuviera hablando con un robot, en tu caso, hablando, o sea, no hay esa interacción. A mí se me hace que el arte no se le debe perder el alma. Por lo menos la calidad, por lo menos la creatividad, se me hace que eso es un trabajo humano. Bueno, al menos me he ido soltando y ya no me veo tan robótica. Pero dentro de poco, quién sabe si vamos a tener robots para hacer este tipo de programas, porque es que las ideas están avanzando cada vez más y más y más. Uno se da cuenta de eso. Bueno, háblanos de música. Sabemos que aparte de tu arte, has hecho varios covers. Eso es como otra faceta. Otra faceta. Pero también viene mi frustración de que desde pequeño también, aparte, o sea, lo que digo, aparte del arte, también la música. Recuerdo que mi papá también veía su Superestación. Y pues en la época estaba la época Nirvana, estaba la época de Guns N' Roses, o sea, ese año 91 por ejemplo, es considerado el mejor año de la música y de ahí para allá no hay más así. Pero también la idea de escuchar Bon Jovi, escuchar ese tipo de bandas que estaban pegando mucho en las emisoras colombianas, me acuerdo mucho de que a uno se le queda acá, igual que el dibujo, igual que la lectura, los videojuegos, por ejemplo, otra cosa. Pero la cuestión de la técnica vocal, pues como me gusta cantar mucho, me gusta también hacer mi guitarra, algo así. Eso es como esa frustración de uno querer ser un rockstar, un rockero, querer poder vivir no vivir sino vivir en giras, hacer. De hecho me acuerdo mucho que yo cuando salí del colegio a uno le preguntan bueno, ¿usted qué quiere hacer? Bueno, para empezar a perfilarlo. Y yo me acuerdo que la primera respuesta que yo hice, en 5 años en dónde se ve? Yo me veo en Japón en una gira con mi banda tocando la guitarra y en tarima y dando gira en Japón, imagínense eso, yo mirando cómo era el mundo cuando uno piensa que, todo taciturno, uno piensa que el mundo funciona así, pero no. Pero sí, esa es otra faceta que a mí parece, como dijera yo, me ayuda a botar un poco las frustraciones internas. Y pues también es porque, o sea, no sé, la técnica vocal le permite a uno otro tipo de cosas, ya la técnica vocal, que la respiración, que la buena postura, que cuidar la voz, o sea, como que adjunto a esos, la música te deja otro tipo de cosas. Y para mí el rock, heavy metal, esos géneros, el inglés, las primeras cosas que yo hice en inglés fue con la música, coger las traducciones y empezar a buscar la luz y traducir las letras y que se me quede la mayor cantidad de lenguaje. Igual así como lo hizo Mario 64 en los videojuegos, uno buscaba los diccionarios y bueno, esta palabra que significa vanish, esto es desaparecido. Entonces yo me acuerdo que eso ha sido un conjunto para que uno mismo vaya desarrollando sus propias habilidades. Y pues si no hubiera sido por el inglés, pues tampoco hubiera podido sobrevivir por un tiempo, porque también eso va a generar ingresos, ¿sí? Entonces la música ha sido muy buena en ese sentido, que también puedo decir que no me ha dado la música como tal, pero las habilidades y las cosas que se ven para uno hacer música me han dado cosas para poder subsistir de alguna manera en este campo que son las artes, mejor dicho. Y que es conocimiento, sí, para esta arte en total, todo te fluye, Eso se articula mejor. Se articula. Se articula muy bien, eso sí, ¿para qué? ¿Qué bandas o géneros te inspiran cuando estás creando, dibujando? Hijo, madre, eso es, pues yo sí, a veces veo música, a veces escucho música, pero digamos un día puedo estar escuchando una sonata de Bach y al día siguiente estar escuchando música para planchar, o sea, es como muy, como dijera yo, no me encierro en un solo punto, sino escucho mucho, pero también a veces me gusta estar encerrado, me gusta estar sin sonido, sobre todo cuando uno está haciendo animación, que hay que estar muy concentrado en las escenas. Para que no se dañe, no sé, movimiento, una escena, alguna cuestión. Me acuerda mucho a este animador de Disney, uno de los 12 viejos, Mick Call, que a él le preguntan, bueno, señor Mick, ¿usted qué recomienda para escuchar música? Y él se levanta todo alterado, todo. Usted no tiene que escuchar nada cuando usted está animando. Usted puede ser muy talentoso, pero usted está animando y usted tiene que estar enfocado en que tiene que terminar la escena. Y cualquier música, cualquier cosa exterior o cualquier sonido te puede dañar una escena. Y sí, a veces sí, o sea, no digo que no lo hagas, pero a veces yo ando más concentrado en lo que te digo, la animación, como es tan técnico, anda uno muy concentrado, que prefiero estar así como tranquilo,
Sí escucho podcast por ahí en inglés, o historias, o audiolibros, música, o sea, como que sea alimentado, pero otros días puedo no estar escuchando nada, puedo estar simplemente ilustrando y concentrado más. O sea, depende del día, puedes escuchar. Sí, eso depende. O dejar de depende, escuchar. Eso depende del ánimo, del mod, sí, eso depende del ánimo, depende del ánimo. Pero sí, igual como lo que te digo, la música te ayuda, como otras veces también puede que te aburre, no te escuchar nada. Entonces eso como que más bien usted se va haciendo su propio nicho, usted se va conociendo su propio nicho, pero algo que usted tiene que tener en cuenta es que siempre tiene que estar produciendo. No se puede quedar hoy, no puedo hacer nada porque la música no me gustó, porque la emisora está mala, porque YouTube no me bota el algoritmo correcto de la música que quiero escuchar. No, hay que seguir así, haya no haya música con una otra cosa, hay que seguir haciendo, seguir entregando trabajo, sí o sí. Bueno, esa es la idea. Joyce, ¿en qué estás trabajando ahora? Y pues, madre, ahorita estoy terminando de hacer unas pasantías para poder graduarme, pero actualmente me encuentro, pues ya son proyectos personales, trabajando en 2 animaciones, la que te digo Cutout, que es 2D, y la que es 3D, que técnicamente siento que me ha exigido muchísimo. Entonces ando como tal en ese proceso, bueno, de aprendizaje, de tutorial, de preguntarle a los que saben, de 2 diplomados también, a ver qué información me pueden botar para yo poder aplicarlos en ese corto. Esperemos a ver que de aquí a un año podamos tener luz verde y terminar esos 2 proyectos, porque sí me han tomado más de 2 años, 2 años hace Y mejorar las técnicas. Mejorar, sí, es que estamos hablando de hacerles música, de hacerles fondos, de hacerles los mismos diálogos, de hacer los mismos diseños de personajes. Bueno, es toda una empresa completa, mejor dicho, en una sola persona, en los hombros de una sola persona. ¿Te gustaría llegar a animar una película o trabajar en alguna marca reconocida? Pues madre, la primero sí es mi sueño más grande, llegar a vivir, poder llegar a vivir hasta que mi película esté realizada. Pero para ello toca trabajar, para el presupuesto, para conseguir gente, para conseguir lexos, para conseguir conocimiento, me toca trabajar. Entonces por el momento sí hay que trabajar para estudios, y pues yo ando buscando proyectos, ando buscando bueno, a qué proyectos sumarme que me permitan a mí adquirir conocimiento para poder ampliarlo en mi propio corto, ¿sí? Entonces en ese momento sí, claro, a mí me gustaría primordialmente hacer mi película, pero estamos hablando de tiempo y años, mejor dicho, mucho trabajo. ¿Has pensado en mezclar tu arte con música o con performance? Con música, bueno, también performance, sí, no me considere mal performance, de hecho algún día me gustaría hacer stand-up comedy, pero entonces me gustaría con la música. Yo he hecho experimentos, cosas así, y cuando estamos hablando de cuestiones musicales, pues no sé si te acuerdas de Take On Me de Jaja, ese video animado con rotoscopia. Imagínate uno llegar así, donde se pueda mezclar la música y la imagen de una forma tan espectacular que después de 30 años, visualmente y musicalmente todavía sigue siendo muy llamativo para las personas. Eso es como la cúspide, algo que uno vea ya, un sueño difuso, algo a lo lejos, pero que a eso es lo que quiero llegar algún día, mejor dicho, llegar a tener una producción así. ¿Das clases o asesorías personalizadas? Sí, yo dicto clases. Yo, digamos, también esa es una de las razones de mi proyecto Casa Crear también, la cuestión formativa. O sea, cualquier persona, cualquier proyecto que yo vea en el que pueda sumarme para aportar desde el conocimiento a sacar un proyecto adelante y a enseñarle a alguien, sí, claro, yo hago eso. También he dictado también talleres de inglés a personas que me bloqueen y necesito mejorar mi inglés para el ICFES, que se me viene el ICFES del colegio del niño, no sé qué. Sí, tranquilo, vamos a buscar herramientas para poder mejorar esos conocimientos y actualizarte. Y sí, yo de hecho he dictado para niños, clases solitarias, clases también en grupo, en colegios también he dictado algo así. Entonces también se me hace que eso es todo como una empresa. Casa Crear es así, formación cultural y todo lo que tiene que ver con animación, cine, cómic, ilustración, literatura y música. Eso es más que todo como el eje central, pero también la formación es una parte importante como tal de esos pilares de ese emprendimiento. Si alguien quiere adquirir, no sé, alguno de tus diseños, de tus dibujos, o si te quiere contactar para alguna clase, ¿dónde puede hacerlo? Yo manejo redes sociales. El portafolio más actualizado ese es el de Instagram, que ese sí yo lo subo siempre, @JoyceCartón. Ahí también tengo prácticamente, es bien variado. Ahí puedes encontrar desde un dibujo a lápiz hasta todo un proyecto 3D ahí complejo.
Bueno, eso también está ahí. Está la página de Casa Crear por Facebook. Ahí también igual pueden escribir. Yo ahí mando brochure, mando contenido, uno manda precios, manda todo lo que se quiere ver de acuerdo a lo que la persona busca. Y por último, el canal de YouTube. El canal de YouTube hace más referencia a lo audiovisual. Ahí, por ejemplo, también yo hago reels, hago también contenido animado. Hago por ahí uno que otro en vivo. Ahorita, como está tan de moda la serie esta Last of Us, cada 8 días estoy haciendo un en vivo para que la gente hable y se conecte con uno, le pregunte uno cosas, interactúa con gente de otros lados. Entonces esas son las 3: Casa Crea YouTube, Casa Crear Comic and Animation Studios. Tenemos, bueno, la página de Instagram, que es @JovisCartoon, y la página de Facebook, que es Casa Crear, así sencillito. Ya los otros son portafolios de DeviantArt, de ArtStation. También tengo ArtStation, tengo Behance, pero eso más que todo para no trabajar para estudios. Yo tengo en mi portafolio, pero ya los contactos de redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, lo que yo tengo ahí. Bueno, veo que traes más libretas. ¿Qué tienes en esas libretas? Estas son bitácoras, digamos, es un seguimiento al proceso artístico que he llevado desde 2012, desde que empecé a como formalizarme en esto y decir, bueno, madre, quiero vivir de esto. Esta, por ejemplo, esta fue la primera libreta que yo tuve. Pues está un poco mojada porque le ha caído agua. Igual es lo que he logrado salvar de los trabajos. Este es el primer trabajo que yo tuve también en la Universidad Distrital. A mí me tocó hacer trabajos para la plataforma de inglés en ese momento. Y lo básico era que, bueno, necesitamos niños jugando fútbol. A kid playing soccer, por ejemplo. Entonces yo tenía que ser un niño con un balón jugando así. Bueno, más hacia este lado. Entonces, se está tapando con el micrófono. Entonces, digamos, yo tenía que hacer ese tipo de acciones básicas, ¿me entiendes? Para acompañar las actividades de inglés. Hice algo de animación, algo muy básico que en ese momento yo estaba muy, por así decirlo, muy bicho en esos conocimientos técnicos. ¿Y esa es tu primera libreta? Esta es mi primera libreta. ¿Eso es lo básico? Y aquí hay originales de cuando yo estaba en el periódico también del Meta, haciendo caricaturas. En ese momento habían caricaturas de Santos, me acuerdo, cuando él fue al Villado. A mí me tocaba leer la noticia, bueno, empezar a hacer algo propositivo, muy a lo Beto Barreto, muy blado, muy matador, algo así. Cosas así. Ahí, por ejemplo, aquí hay caricaturas originales de ese periódico como tal. Tengo varias así. Ya esta es un poco más experimental. Dibujas mucho, Joyce. Esto sí ya es más conceptual, pero entonces esto ya hace parte más que todo de las convocatorias de libro al viento, bueno, es más de poesía, otro tipo de cosas. Esto sí ya es un poco más de contenido personal, conceptual, por decirlo. Esto es libreta 2012, 2013, esta 2011, esta 2012, 2013, más o menos es que tengo los años así presentes. Este papel ya es un poco mejor, esta belleza, más resistente. Este es el Canson de 50 gramos. Lo bacano de este papel es que resiste acuarelas. Pueden ver, resiste acuarelas y tintas y todo esto. Y esta también, esta es un poco más. Y más que todo, yo guardo las bitácoras para llevar el proceso creativo. Si hubiera tenido conciencia, digamos, desde 1992, cuando empecé a coger un lápiz, yo hubiera tenido mis lápices, mis libreticas y mis cuadernos guardados o algo así. Pero uno empieza a agarrar cositas mucho después. Pero para mí esto es un seguimiento de lo que yo he hecho. Mucho que me permite como verme en retrospectiva lo que te decía, de que si yo me hubiera quedado grabando, yo me hubiera quedado haciendo lapicitos en el cuaderno, pues seguiría igual ahí, no hubiera hecho más. Entonces para mí esto me permite llevar una bitácora de todo lo que yo he hecho como propositivo, mejor dicho, como creativo. Y pues ya después con el surgimiento de las redes sociales, pues ya uno se vuelve prácticamente digital. Lo que ustedes dicen, ya uno se vuelve es que el portafolio en DeviantArt, que el portafolio en ArtStation, que el portafolio en Behance, todo eso, entonces igualmente. Pero por lo menos estos son los originales que uno todavía por lo menos logra mantener y logra guardar. Sobre lo orgánico, que uno logra todavía mantener de esos tragos. Este es el logo este es el logo de Casa Crear, uno de los logos que yo trabajé. Esto estamos hablando de 2014, 2015. Y eso también es igual, la idea del personajito este que uno usa para el modelo, con la idea de yo siempre pensando. Y este fue el que yo trabajé para el logo. Ese es el segundo logo que yo tengo para el emprendimiento. Para mi emprendimiento. Muy buenos esos dibujos, Joy, son muy, muy buenos. Viendo estos dibujos, hay uno que tú veas y digas, uy, este me acuerda de alguna anécdota, uy, este día que dibujé esto me pasó. De hecho, ahorita se me cayó una hojita y sí. Sí, cuéntanos de esa experiencia.
Igual no me da pena, pero yo me acuerdo que yo sí salía con alguien y le hice esta ilustración a ella. Qué Y de hecho aquí le hice una cartica y se le iba a dar, pero entonces me hizo una embarrada y sabía que estaba con alguien más. Entonces ahí me dio piedra y ya, no, para acá yo no voy a darle mi arte a nadie. Bueno, Nada pues más así, entonces me quedé con él. quedó como parte de tu portafolio. Eso queda como parte del portafolio, igual así. Igualmente yo también soy un poco como, no es que sea reacio, pero si alguna persona me cae bien o hay una estima, sí, suelo regalar arte. Regalar arte. Es que no es solo pensarlo como arte, sino es que es tu tiempo, tu inspiración. El tiempo. Uno cada vez que pasa el tiempo y por uno ya llega a una 40, va diciendo uno que madre, el tiempo es muy valioso y ya uno empieza a saberlo invertir y por lo menos con personas, con gente así que no, pues madre, toca ver bien en qué se invierte ese tiempo. O por lo menos lo que te decía del ejercicio, hay que ya hay que empezar a verse en el tercer piso, empieza a llegar al tercer piso y las mismas experiencias, las mismas personas, los mismos hábitos le van a permitir a usted llegar a mucho tiempo, pero yo sí quisiera vivir mucho tiempo o por lo menos vivir lo suficiente para poder tener terminada mi película y mis cómics finalizados y poder verlo en un cine. Vivir saludable. Y vivir saludable, tener buenos hábitos para poder ver ese sueño real. Eso es como lo primordial. ¿Traes tu portafolio físico? Sí, ya lo busco. Queremos ver el portafolio, muéstranos. Vamos a mostrar el primero, que también es lo que te decía, 2014, cuando comencé con esta experiencia que me pasó a mí. Son los originales, ojalá que un día tenga la oportunidad igual de exponerlos, de ponerlos con un marquito, con un cuadrito. Estos sí son puro lápiz. De hecho, uno antes de, toda la cuestión digital, el portafolio tú lo presentabas así, era en felpas, bien organizado, bien bonito a los editores y ellos veían, uy, este artista tiene una manera de composición única o trabaja muy bien la anatomía o trabaja muy bien las tramas, por ejemplo, o sea, tiene buenas ideas. Entonces uno llegaba y mostraba esto, valga la redundancia, Feria del Libro, Sofa, Comic Con, todo eso a estos editores y ellos le daban a usted la bueno, sí me gusta, no me gusta. A mí me encanta que una vez un editor de estos duros, uno de los mejores dibujantes que trabajó para Hombres de Honor, a principios de los 2000, a finales de los 90, él me dio el portafolio y él me acuerdo que él me dio casi todo lo que yo tenía y me dijo, diga, pero usted se le ve que ha avanzado, o sea, usted ha avanzado mucho, se le puede ver que comenzó en 2013 y estamos en el 2023 y vea cómo está ahorita, ¿sí? O sea, ha avanzado. Entonces yo siento que esos trabajos yo los guardo para eso, para ver en retrospectiva qué me sirve, qué no me sirve, cómo estaba antes, cómo estoy ahorita. Entonces eso sí me entiendo que para mí eso es más una bitácora, sirve para eso, para llevar registro fotográfico, por así decirlo, de cómo yo estaba antes y cómo estaba ahora. Esto fue un trabajo, esto es el momento en que yo dibujé y me encerré igual para separar como de todo lo que has mostrado, este es el que se ve diferente. Eso también está en digital. Sí, lo tengo en digital. Ese es otro. Este personaje me gustaría hacerlo 3D. Sí. Eso es proceso, pero estos son de los personajes. Pero sí vale la pena. Que yo algún día los modelaría y ojalá que le pueda dar movimiento. Pero eso es proceso. Yo quiero hacer todas estas cosas, algo así, pero todo siempre tiene que tener su tiempo y su debido proceso, mejor dicho. Estos son de los primeros cómics, no menos de los 3 primeros, son los originales. Y estos son ya más de los recientes. Esta me la regaló un estudiante. Hace ya 12 años más o menos, sí, allá en la 80, cuando tenía la academia. Esta me la regaló y yo la guardé hasta que vi el proyecto que era y dijo, este papel es tan bueno, la libreta me permite hacer muchas cosas, me permite tintas, todo eso, hasta que ya busqué el proyecto que hice y decidí usarla en ese proyecto. Estos son fanarts. Hacia tu pecho. Yo suelo hacer fanarts también para el cómic, para los autores colombianos. Este fue para Gusanillo de Tierra y su cómic Emo del 2016. A mí me gusta mucho hacer fanarts, no soy tan fanático a los fanarts del tipo Dragon Ball o de tipo Marvel, DC, no, sino más que todo del cómic colombiano. Me gusta mucho darles como ese reconocimiento. Estos son, por ejemplo, para los Noxos, eso también es un fanart por así para ellos, cuando el momento de las protestas, 2019. Y para la canción de Mestizo, me acuerdo que eso fue para ellos. ¡Ay, qué chévere! Aquí está el personaje original, el Mestizo. Es para la canción de ellos también. De hecho, a mí sí me gusta mucho, cuando son proyectos locales, me gusta mucho apoyarlos de alguna manera, sea artísticamente.
por lo menos tenerlos así. Este es el segundo o cuarto cómic, este ya es el último. Esto ya es experimentación con acuarelas, con esfero, con marcadores, con todo. Este lo terminé en el 2021 más o menos en pandemia. Lo comencé y lo terminé. Este es el último cómic. Ese perrito. El último cómic tabardillo. ¿Se alcanza a ver? Eso que sí se está viendo, sí. Sí. Y bueno, personajes para Dog Rage, otra banda también. Y lo que vamos, tengo otra libreta, pero no la traje. Esa sí la tengo nuevecita y ya tengo adelante el siguiente cómic también igual en esa, pero no la traje después. Sabemos que eres amante de los animales. Y por ahí nos enteramos que tuviste una experiencia con un perrito. Cuéntanos cuál fue esa experiencia. Madre, hace 2 años más o menos, se me olvidó el perro, creíto el nombre. Él duró mucho tiempo en la casa. Pero él muere ya de viejito, me imagino que ya de viejito quedó así. Y a mí me tocó enterrarlo igualmente y todo, o hacerle su ¿qué? Unción, ¿no? Eso. Y digamos, a partir de este personaje, este perrito que duró mucho, viendo a otro personaje del mismo barrio, un gamisito, que el único amigo de él es el perro, el único amigo de él. Ellos, los gaminos no hablan con nadie, ni siquiera con personas, nada, por ahí entre ellos y con los perros. Y desde ahí surgió una idea para poder sacar el siguiente trabajo cómic. De hecho, le he hecho más que todo animatics para hacer experimentos de cómo se vería el escenario, cómo se vería el trabajo en un video, por así decirlo. Entonces yo le hice escenario, le hice cómic, he hecho unos concept arts. La idea como tal, el nombre todavía no es oficial, pero el perro se llama Mambo. El perrito se llama Mambo, hace referencia a Mambo Gallego, a la canción esta de Tito Puentes. A mí me encanta también ese tipo de salsa, por ejemplo, la salsa brava, y hace referencia digamos, a ese momento especial de la música, de la salsa, mejor dicho. Pero ese es el siguiente proyecto, sino que este proyecto, o sea, como lo tiene, es muy, muy grande. Hasta ahora tengo 3 capítulos terminados. Estoy mirando si busco finales con ayuda de ChatGPT, pero entonces igual lo que te digo, toca con cuidado, con lupa, ver qué me sirve, no me sirve, algo así. Y ya, desde que tan pronto tenga los guiones terminados, empieza uno a hacer concept art, diseños de escenarios, personajes, bueno, todo lo que tenga que ver. Y ya después empieza uno ya a sentarse a digitalizar la idea. Eso es de tiempo. Eso es de tiempo, más que todo cuando, lo que digo, no hay empresa le toca a uno dedicarse a todo, mejor dicho. Pero viene a raíz de esa historia con este perrito que muere una noche de repente. Aparece muerto ahí en la casa. Entonces así, desde ahí como que me parece una buena premisa para poder trabajarla. ¿Y el perrito va a ser protagonista o qué papel cumple él? Él es un protagonista. Él va a ser un protagonista como tal de la historia. Pero entonces son 2 sobrevivientes, por así decirlo, de lo que es la urbe, que es la ciudad, como decíamos anteriormente. Entonces, digamos, sin uno, eso es lo que también quiero mirar, sin uno de los personajes, del otro no funciona. Entonces me hace que tienen que ser los 2 claves para que puedan pasar sus aventuras y pasar todas esas vicisitudes que vivir en la calle les va a representar. Entonces, digamos, sí, o sea, la verdad, los perritos, el perro tiene que ser protagonista, mejor dicho, de esa historia. Sí, ellos lo merecen. Aquí somos amantes también a los perritos. Yo soy malísima para dibujar. Mis dibujos son bolita, palito, y creo que eso fue lo que me enseñó mi mamá. De hecho, ella me dice, bueno, a veces cuando hacíamos dibujos, ella decía que iba a dibujar un ñandú, y era un triángulo con otro triángulo y 2 palos. Ese era el ñandú, el dibujo que ella hacía. ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando desde cero con el arte digital? Y si lo que le dicen a uno cuando uno está haciendo ejercicio calistenia, usted quiere de una vez pararse de manos o quiere de una vez hacer muscle up, comience con lo básico. Entonces, si usted va comenzando a digital, no, coja un lápiz y un cuadernito y empieza a estudiar composición, empieza a estudiar estudio de la forma, objetos, copie mucho poses humanas, figuras de referencia. Sea un copión. Cuando uno está comenzando tiene que ser un copión y no esperemos a que ya uno quiere de una vez hacer una pintura digital tipo Da Vinci con tanto detalle y con tanto brillo y con tanto renacimiento en la composición. No, todo al paso, todo a su debido paso, pero comienza con lo que tenemos en la casa. Todo el mundo tiene un lápiz, tiene un esfero, tiene un borrador, tiene papel.
Comienza con eso y a medida que tú masterices algo, que tú mejores, que tú te sientas muy representado en eso, ve con otro material y ve escalando el tiempo. Sí, así debe ser, un pasito a la vez. Bueno, Joyce, excelente saber todo esto sobre ti. Yo creo que muchos viendo todo tu trabajo se inspiran a dibujar, de verdad tienes mucho talento. Sí, eso en el colegio también me decían, también era un poco desaplicado porque sobre todo en los últimos años lo que es las clases de aritmética, de álgebra, que yo sabía que no iba a funcionar o que no me iban a servir, me dedicaba a sentar a dibujar. Yo soy de los que se sentaban en el pupitre era dibujar, ponerse a hacer Dragon Ball Z, ponerse a hacer Tortuga Ninja, Caballeros del Zodiaco, todo eso. Era de esos que solo se dedica a eso y que pasa el tiempo y uno se da cuenta que no, yo no sirvo para más, que algo más que no sea esto. O sea que creo que uno va a morir con esto, siguiendo creando mientras la mente le permita, mientras la lucidez a usted le permita, seguirá uno metido en este campo de lo visual, mejor dicho. Pues teniendo tanto talento, como no. Joyce, gracias por compartir tu historia con nosotros. Cuando quieras, las puertas de nuestro podcast están abiertas para ti. Si tienes alguna otra historia que contarnos, si quieres traernos tus nuevos diseños, bienvenido. No, sí, claro, tan pronto terminen mis dos proyectos animados, los invito a ver el trailer de adelanto y ojalá el lanzamiento. Claro hacer que el lanzamiento, mejor dicho, oficial de cortometrajes animados por este servidor. Claro que sí, por aquí estaremos esperándote también. Esperamos que triunfes y sigas adelante, tienes demasiado talento. Gracias por estar aquí de verdad y gracias a ustedes por estar pegados a la pantalla. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo Al Aire Podcast.